Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 23 de octubre de 2015, un día en que las bolsas han estado a la baja, la mayoría de ellas. Solo hay unos puntos azules, que son la bolsa de Shanghái en un 2.25 que sube, y también el Hang Seng de Hong Kong que sube un 0.46. El Nikkei de Japón un 0.44 también arriba. Vamos a estar entregando todas las informaciones aquí en nuestro programa, y también les contamos que nos puede seguir online en www.infinita.cl, y nuestro podcast, el de Mirada Financiera, está disponible para usted a las 15:30 horas. Vamos entonces a seguir revisando cómo han estado los datos en Europa. Tenemos el FTSE 100 de Londres que descendió en el día de hoy un 0,18%, el CAC 40 de París arriba un 0,08%, el DAX alemán un 0,07% a la baja, y el IBEX 35 de España un 0,37% también a la baja. Nos vamos a Estados Unidos, donde hoy hubo buenos datos con respecto a la construcción de viviendas, los mejores datos desde el 2008, pero la bolsa está bajando a esta hora. El Dow Jones un 0,6%, el Standard & Poor's un 0,48% y Nasdaq un 0,29%. ¿Qué pasa a nivel local? El IPSA desciende un 0,58% y el IJPA también decrece un 0,49%. Sigue bajando el precio del cobre en un día en donde el Banco Mundial también sincera los datos sobre los precios de los commodities a la baja durante este 2015 y también durante el 2016. Tuvo una baja de un 0,2% en la Bolsa de Metales de Londres y se cotizó en $2,42 la libra contado grado A. ¿Qué pasa con el dólar? Tuvo un alza, sigue subiendo el dólar un 2,4 pesos con respecto al cierre de ayer. Ya estamos en comprador 656,20 y en vendedor 656,5. Eso con respecto a las noticias internacionales. Yo creo que es interesante comentar nuevamente esta aprobación que hace el Parlamento de Grecia, el voto de aprobación a este nuevo paquete que hace el gobierno de Heleno, y los acreedores de Grecia recibieron, por supuesto, en forma satisfactoria este jueves el voto del Parlamento griego de un segundo paquete de medidas pactadas en Bruselas para empezar a negociar el tercer plan de rescate para el país. Recordemos que poco a poco comienzan a funcionar los bancos en el país heleno. Está muy complicada la situación en esa nación, y a nivel político todavía no se sabe qué va a pasar con la cabeza de Tsipras una vez que haya accedido a seguir con las condiciones que le habían puesto los acreedores. Por supuesto que Alemania aplaude la aprobación de las nuevas reformas en el Parlamento griego. El gobierno alemán obviamente que cifró de una manera muy, muy positiva lo que había hecho el gobierno heleno, y por supuesto eso es un espaldarazo para Angela Merkel. Recordemos que ella fue una gran promotora de lo que ha sido el rescate a Grecia, de mantenerlo dentro de la zona euro. Ahora, de esperar que la zona euro se ponga las pilas, y en especial Grecia se ponga las pilas para poder seguir dentro de esta restricción nueva de países. Ahora sí, les comento con quién estoy a mi lado. Se atrasó un poquito, pero ya está. Mi colega, mi tocaya, Paulina Yasigi, gerente de Research y Economía de IM Trust Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Bien, tú, Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpa el atraso, cosas que pasan. Sí, cosas que pasan, sobre todo aquí en nuestra capital, ¿no es cierto? Que muchas veces las calles están un poquito atestadas de autos. Paulina, yo estaba hablando un poco de cómo han estado las bolsas, estaba hablando también de Grecia, de esta nueva situación que da un poco de luz de esperanza a lo que puede ser una zona euro y una zona euro con Grecia. Parece que ahora la palabra no es Grexit, sino que Grexin. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo soy un poquito más pesimista en ese sentido, de que mi sensación es que si no se ven medidas concretas de crecimiento en Grecia, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, es trasladar la crisis para más adelante, y por ahora las medidas que está exigiendo Europa son las mismas medidas que veíamos que se exigían hace un tiempo atrás, y que han sido subir el IVA, ¿no es cierto?, bajar los gastos, cambiar la edad de jubilación, eliminar las excepciones, todas las medidas que en el fondo son muy de corto plazo, pero que tienen implicancias muy contractivas en el largo plazo. Entonces, si no vemos
que efectivamente Grecia tiene alguna vía de escape para el crecimiento, va a ser muy difícil que en un año más no estemos en esta situación de nuevo. Bueno, y en esa misma línea yo estaba haciendo una pregunta, ¿qué va a pasar con la cabeza de Alexander de Tsipras, ¿no es cierto? Sí. El premier de Heleno, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando ya su país han dejado varios el gabinete. Exacto, es que tú hay que pensar que el contexto de esto, Tsipras y Syriza, que es un partido de izquierda, que viene hace más o menos 3 años, ¿no es cierto?, marcando la pauta, en una posición bastante anti-euro, o más que anti-euro, en el fondo bastante más independentista. Y independiente eso significa salir del euro, no. Y efectivamente, al salir elegido en enero de este año, ya estaba marcando un precedente, estaba liderando su coalición. Y de hecho, lo que marcó más todavía este quiebre fue el no respetar de alguna forma el referéndum que se hizo hace, ¿no es cierto?, 2 o 3 semanas, que en el fondo el pueblo votó por no acogerse exactamente, y ahora se acoge, ¿no es cierto?, el primer ministro a algo mucho más restrictivo. Exacto. Entonces la evaluación que deberían haber hecho en el momento de salirse o no del euro, o de acogerse a este plan de ayuda de la Troika, tiene que haberse hecho con más calma hace un tiempo, en vez de lanzarse con un mensaje que era vote no, para después, 2 semanas después, desdecirse. Por lo tanto, la crisis política va a ser más grande. Hemos visto que efectivamente ya se han retirado algunos y va a ser ingobernable. Ahora recordemos que Italia, hace un tiempo atrás, cuando estábamos con la situación de los PIGS y que Italia estaba bastante en entredicho, tuvo muchos cambios también de primer ministro en muy poco tiempo. Entonces, hubo un tiempo una sensación de ingobernabilidad que a Italia le pesó fuerte, que finalmente se solucionó. ¿Cómo está Italia? Porque la verdad que dentro de los países de la zona euro es un país, ¿no es cierto?, que tiene una estructura productiva bastante distinta. Está formado casi el 99% por pymes. Es un país que toda su producción se funda en pequeñas y medianas empresas, pero ha tenido varios problemas. O sea, todavía no sale a flote dentro de las grandes cifras, grandes marcos. Italia todavía veíamos un problema, sobre todo también a nivel financiero. Sí, mira, Italia está un poco mejor. Cuando uno ve los números macro, en general ha mostrado un cambio y se espera un crecimiento positivo para este año, dando la vuelta de lo que ocurrió en el 2014. Efectivamente, lo que dices tú es verdad, y lo que más marcó un cambio en Italia es que efectivamente las grandes compañías se fueron retirando. Digamos, con la crisis que empezamos a ver hace unos 4 o 3 años atrás, empezamos a ver como algunas plantas importantes empezaban a cerrar, pues los costos laborales se hacían bastante más altos, no eran competitivos. Por lo tanto, Italia efectivamente empezó a ser, en el fondo, de una composición de mucho más de pymes, pero la verdad es que también cuando uno va a mirar una economía como la Europa, es una economía mucho más de servicios. Y al final eso es también lo que pesa y lo importante también es mantener y sostener, por lo tanto, una demanda sólida. Hablando también de que tiene que ver con nuestros productos de exportación, que tiene que ver con los commodities, Paulina, hoy día salió un informe del Banco Mundial que proyecta que los precios de las materias primas seguirán bajando durante este año. El exceso de producción y una disminución de la demanda son las principales razones que seguirán impactando a la baja los precios de las materias primas durante este año. Por ejemplo, el Banco Mundial proyecta que los metales caerán en un 17% durante el 2015. Y también, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros, en el caso del cobre se mantendrían $2.51 y el próximo año, pese obviamente que mostró un avance en los primeros meses de este 2015, pero un precio que no se condice con el que estamos viendo ahora en el precio del cobre, y tampoco es que se condice, Paulina, con el precio que tomó el gobierno para hacer el presupuesto de este 2014. ¿Y qué va a pasar para el 2015? Bueno, con el tema del precio del cobre, efectivamente había un montón de reportes que tienen diferentes precios, digamos, de fin de año, de medio año, de promedio, del 2016, de largo plazo. Al final todos apuntan que efectivamente hay que enfrentar una realidad que es que China está creciendo menos y que probablemente esté demandando menos. Ahora, el nivel que estamos viendo hoy día, que incluso estuvo bajo los 4, es una sobrereacción del mercado. Es una sobrereacción porque tú vas a mirar los fundamentos y efectivamente, claro, estructuralmente China no es lo mismo que antes, pero no se justifica un nivel de 2.4. A nosotros nos hace mucho más sentido un nivel de 2.7. ¿Cuál es la diferencia del mercado del cobre con el resto de los commodities? Tú no tienes una sobreoferta. Tú has tenido una mayor oferta con un crecimiento de algunos productores, como en el caso de Perú, o incluso lo comentábamos hoy en la mañana,
con algunos clientes, ¿no es cierto? Mongolia entrando a producir con una tasa importante de crecimiento, pero al final representan poco en la oferta total mundial. Entonces, tú ves el mercado del cobre y efectivamente... ¿Sigue Chile liderando dentro de lo que es el mercado del cobre? Sí, sigue Chile liderando, es el producto más importante de cobre. Y el mayor demandante, por supuesto, es China, ¿no es cierto? Más o menos entre un 30 y un 40% del mercado, depende si miras las importaciones o el consumo total. Entonces te importa muchísimo si China crece un 6,8, un 6,5 o un 7, que obviamente te va a cambiar muchísimo. O si exporta menos o si importa menos, también eso es muy importante. Claro, pero al final en metales el que marca la pauta es China y eso es lo que nos importa y efectivamente a lo que me han apuntado varios, es decir, mira, en realidad China no es lo mismo que antes y tenemos que enfrentar una demanda más débil. Y el Banco Mundial proyectando creo que para este año tiene un 2,67, algo así. Un 2,7 me hace sentido, los niveles de 2,4 no hacen sentido. Y para el próximo año hay más divergencias, en algunos dicen, mira, el precio va a estar un poco más bajo que el de hoy o más alto. En torno a 2,8 también me hace sentido. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Pero recordemos que el presupuesto se basa en dos patas, digamos. El presupuesto, tú tienes los gastos, se basan en base al ingreso estructural. Exacto. Y luego tú calculas tu déficit de lo que tienes que financiar si es que no te alcanza la plata. Dependiendo de cuánto te ingresa, ¿no es cierto? Y también cuánto te ingresa el cobre. Ese es el ingreso efectivo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es el precio de largo plazo, que el año pasado cuando se elaboró el presupuesto este año era de 307, que fue un comité de expertos y dice, mira, en largo plazo el precio del cobre se va a sostener en torno al 307, y lo otro es el precio que se esperaba para el 2015, que se planteaba un 312 en promedio, que efectivamente era un nivel un poquito más alto de lo que tenía el resto del mercado. Y bastante más alto de lo que de la realidad que estamos viviendo actualmente, Paulina. O sea, es total, y lo ha dicho, lo ha sincerado también el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al hablar que lo que está recibiendo el Estado con respecto, ¿no es cierto?, al principal producto de exportación de nuestro país es bastante más bajo de lo que se esperó cuando comenzó el año. Claro, pero ¿sabes qué? Al final, para los que estamos siguiendo día a día, digamos, las cuentas fiscales y la macro, no nos sorprendió este sinceramiento. Probablemente al público, a la prensa, el sinceramiento viene bien porque va también, yo creo que en línea con un sinceramiento más general del gobierno en diferentes aspectos. Pero en términos de cuentas fiscales, el mercado ya tenía muy descontado que efectivamente el déficit iba a ser mucho mayor que el originalmente pensado, o sea que el gobierno iba a necesitar más plata, porque por un lado tienes menos ingresos y también tuviste más gastos. Para el próximo año, la elaboración del presupuesto 2016, que empieza a discutirse ahora en septiembre, pero ya se han comenzado a pedir los parámetros de largo plazo de este ingreso estructural, va a estar considerando un crecimiento de largo plazo de Chile más bajo. El año pasado se trabajó con un 4,3, nosotros pensamos que está más cerca del 4,1, 4, algunas igual están altos, más bajos. Exacto. Sí, 3,5 en realidad 3,5 uno más podría o menos ser más sincero. Exacto. Y con un precio de largo plazo del 3,07 que probablemente también sea más cerca del 2,90, 2,80. Por lo tanto, eso va a implicar que efectivamente el gasto no se va a poder expandir, incluso aunque tú plantees un déficit estructural. Por lo tanto, vamos a ver el gasto expandiéndose bastante menos que este año, pero de todas formas mucho más en línea con lo que hemos visto históricamente, si el gasto fiscal no crece. Bueno, y también lo ha dicho el ministro Valdés, que la verdad que el Estado no lo puede sortear todo, o sea, no puede seguir endeudándose porque la regla fiscal es algo importante que tiene que mantener, sobre todo, ¿no es cierto?, si queremos mantener la nota crediticia que tenemos, la mirada que tenemos de los inversionistas extranjeros, un atributo que no podemos soltar así de fácil. Exacto, y de hecho si tú miras el premio por riesgo país que se le exige a Chile, ya se le ha castigado, digamos, y están transándose niveles de clasificaciones más bajas, y no porque el mercado está esperando un downgrade, pero efectivamente a todos los países exportadores de commodity, a Chile en la situación particular en que se está exigiendo un premio. Estábamos hablando, por ejemplo, durante todos estos días con respecto a la visión que han tenido distintos centros de estudios con respecto, ¿no es cierto?, al crecimiento. Tú ya lo decías, el crecimiento para este 2015 va a ser bastante más bajo, pero el índice de confianza, el índice que más preocupa a todos, sobre todo porque eso tiene un efecto directo en lo que es la inversión. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo han visto a sus clientes? ¿Han visto un ánimo distinto o sigue ya este año, ya como dice, la suerte ya está echada para este 2015? No, yo creo que el ánimo siempre se puede seguir cambiando y puede seguir empeorando. Efectivamente hemos visto que la confianza ni del consumidor ni de los empresarios ha repuntado. Vemos algunos repuntes puntuales de repente en ciertos sectores o en algunos meses y luego vemos retrocesos. Han sido muchos los factores que han afectado y yo creo que por eso también está muy preocupado el gobierno, ¿no es cierto? Porque no solamente este descrédito político hacia los políticos en general, sino que efectivamente es una muy mala aprobación al gobierno propiamente tal, a la reforma.
y eso lleva a que en general la confianza del consumidor, ¿no es cierto?, esté bastante más pesimista, porque dentro de las preguntas que le hacen, lo que más les pesa efectivamente es las perspectivas de empleo. Y aunque uno vea la tasa de desempleo baja, que puede haber subido el dato del INE y salió el del Gran Santiago también, con números que son bajos dentro de todo para una economía que está desacelerada. Exactamente, de todas formas preocupa 6,5% fue el dato el de Gran Santiago que se entregó en el día de hoy, una tasa que baja de un 0,1 con respecto a la medición anterior. Sí. Yo creo que ese es un tema que vamos a hablar porque se ha cuestionado un poco los datos de empleo con respecto a la situación que está viviendo el país, o sea que realmente no se mediría efectivamente lo que está pasando con el empleo. ¿Será o no una gran injerencia del empleo público? Bueno, yo creo que eso es lo que vamos a analizar luego de la pausa. Estoy aquí con Paulina Yasigi, ella gerente de Research y Economía de IM Trust y Credit Corp Capital. Hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta. Yo les comento que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy precisamente conversando con Paulina Yasigi. Ella es gerente de Research y Economía de IM Trust, Credit Corp Capital. Habíamos anunciado un poco el dato del desempleo, ¿no es cierto?, de este 6,5% en el Gran Santiago, que baja de un 6,6 a un 6,5%. Te voy a decir en macro lo que explica, ¿no es cierto?, el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es Jaime Ruiz Tagle, dice: la variación anual se explica por un crecimiento del empleo, fíjate, de un 2,2% en el último año y un menor crecimiento de la fuerza laboral durante el mismo periodo. Yo creo que hay un dato importante. ¿Qué pasa? Que la fuerza laboral no crece. Hay gente que ya no está buscando empleo. Exacto, se desincentiva por... Yo creo que ese dato es crucial. Mira, hay algo que probablemente le hemos puesto más hincapié este año, en resaltar que uno no puede mirar solamente la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Cuando tú tomas el curso de economía, ¿no es cierto?, 101, te hablan de la tasa de desempleo, del PIB, de la tasa de desempleo natural, pero no hay que centrarse. Si uno quiere de verdad seguirle la mano a la economía y la temperatura, no te puedes centrar en mirar la tasa de desempleo. No te dice nada al final, o te dice pero muy grandes rasgos. Lo que hay que efectivamente mirar es el crecimiento del empleo y el crecimiento de la fuerza laboral en paralelo. O sea, cuando vemos, de hecho lo vimos en el caso de Estados Unidos y no me recuerdo si lo comentamos la vez pasada. En Estados Unidos se puso como una de las variables a seguir para ver si seguía con la política monetaria expansiva o no la tasa de desempleo. Y si bajaba de cierto nivel, retiraban el estímulo. Pero la verdad es que la tasa de desempleo no te dice nada, porque cuando la gente empieza a retirarse de la fuerza laboral, o sin ser tan extremo, empieza a crecer menos la fuerza laboral. Porque hay un crecimiento natural, ¿no es cierto?, de la población, un crecimiento natural de la gente que después entra en edad de trabajar. Exacto. Y luego que entra la fuerza laboral, que es buscar trabajo. Son diferentes etapas, ¿no es cierto? Y así uno puede ver todas las estadísticas súper completas en el INE. Y ahí tú ves que el crecimiento de la fuerza laboral ha ido disminuyendo. Y van de la mano, y es natural también en un ciclo. En la medida que la gente encuentra menos empleo, salgo a buscar menos empleo. Puede ser la alternativa de que me quedo viendo televisión en mi casa o puedo decidir estudiar. Hay diferentes aspectos. Entonces lo que importa para realmente llevarle la mano a cómo está la economía y cómo se ven las perspectivas de consumo en adelante es ver, bueno, cómo es la calidad de ese empleo que se está generando. ¿Qué tipo de empleo es? ¿Es empleo público? ¿Es empleo privado? ¿Es por cuenta propia? Porque obviamente es muy diferente que sea empleo público, que está muy impulsado este año por este gran gasto fiscal,
pero que probablemente no se pueda sostener ese mismo impulso el próximo año. Exactamente. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hablaba, ¿no es cierto?, que un 40% más o menos del empleo es empleo fiscal, pero que el Estado no va a poder seguir sosteniendo este nivel de empleo. Y después otro tipo de empleo que veíamos mucho es el empleo que no cuenta, ¿no es cierto?, con las condiciones laborales. No es el empleo asalariado, sino que este empleo a lo mejor por algún emprendimiento. Exacto. O a lo mejor por algún tipo, ese empleo más bien informal, que no es un empleo de mejor calidad que el otro. Exacto, y de hecho cuando uno va a mirar las horas trabajadas, efectivamente tú tienes menos horas trabajadas, medidas en total, ¿no es cierto? Entonces eso te implica que efectivamente cuando tú estás por cuenta propia, estás trabajando probablemente trabajos más flexibles o menores horas, y eso también te va a implicar un menor ingreso. Ahora, la buena noticia dentro de todo es que efectivamente el 2014, que fue un incremento en el empleo, de más o menos 50% público y 50% por cuenta propia, este primer semestre ya hemos visto que algo se ha dado la vuelta y que tenemos creación de empleo privado, o sea, asalariado privado, que es un empleo que supuestamente, ¿no es cierto?, es más estable y te genera un ingreso más estable. Ahora, lo que nosotros siempre decimos, el 2015 está jugado, y obviamente estamos ya más de la mitad del año, pero cuando tú vas a mirar los números, dado los planes de empleo del gobierno, el 2015 está jugado en términos de creación de empleo y de cuánto se puede sostener el consumo. La duda está para el 2016 y que efectivamente si no vemos recuperación en la inversión privada, es muy difícil que se mantenga una tasa de consumo. El consumo es mucho más estable, pero efectivamente ante perspectivas peores de empleo, tú empiezas a reducir tu consumo o empiezas a contraer la masa salarial. Paulina, y ustedes el análisis que hacen, ¿cómo han visto el tema de la inversión privada? O sea, yo he estado leyendo, por ejemplo, durante todo este tiempo proyectos que están parados, no solo proyectos dedicados a los commodities, que siempre se hablaba que terminaba el ciclo natural del cobre, el super ciclo del cobre, pero hay ciertos proyectos que tienen que ver no solo con el ámbito del cobre, sino que también tiene que ver mucho con el tema del retail. El retail ha estado muy golpeado este año, sobre todo muchas veces por no solo la incertidumbre laboral, sino que también el aumento del tipo de cambio. Eso le pega fuerte. Sí, mira, al final, cuando uno desagrega y las cuentas nacionales o las cuentas que te desagrega el Banco Central tienen un poco de retraso, pero tú vas a mirar y más o menos el 22% corresponde a inversión en minería, ¿ya? Y eso tiene también mucho spillover, que se llama mucho contagio, digamos, a otros sectores. Pero directamente la inversión de minería es más o menos el 20%. Y el resto se compone en vivienda o en inversión pública, en salud y en otros aspectos, y también tienes construcción, que es gran parte. Cuando tú vas a mirar, bueno, con un tipo de cambio alto, entonces el sector exportador es bastante beneficiado, ¿no es cierto? Entonces uno diría, entonces el sector exportador debería estar invirtiendo. El sector exportador como tal, como proporción de la inversión privada, representa poco. Y lo otro que también hemos comentado es que tú puedes tener un tipo de cambio depreciado con respecto al dólar, pero no necesariamente con respecto al resto de las monedas. Entonces el multilateral no se te ha depreciado tanto. Entonces tú tienes un tipo de cambio real hoy día que está bastante en equilibrio, estás competitivo, pero no tanto más. Entonces no es que las exportaciones vayan a volar, y de hecho lo hemos visto, y hemos visto que gran parte de la reducción de las expectativas de crecimiento es porque las exportaciones no van a aportar tanto. Bueno, y también entonces, porque ¿qué pasa con las exportaciones? También ahí está nuestra relación con el mundo. Hacia los mercados que nosotros exportamos están pasando por situaciones que son más bien complejas. Entonces, obviamente que eso también es un punto menos al análisis que tú haces. Y otra cosa que también tú dices, que en el fondo no solo el tipo de cambio, sino que también los costos laborales han aumentado. Y eso le pega también a los exportadores. Sí, y lo que queda es por estimar también cuánto podría incrementarlo la reforma laboral, ¿no? Pero si volvemos al tema de la inversión y lo desagregamos por sector y vamos a ver los diferentes indicadores, vemos muy mal las perspectivas de la inversión privada. Y con alguna, digamos, mejor perspectiva vemos la iniciativa de probablemente revisar la reforma tributaria y de hacer algunas revisiones o flexibilizaciones a la reforma laboral, pues son señales más positivas para que la inversión privada repunte. Tú vas a mirar, por ejemplo, el ciclo de bienes de importaciones de bienes de capital, que es un indicador bastante certero de cómo evolucionar la inversión privada. A la baja. Y tú vas a mirar con el ciclo del 2008 y efectivamente van muy de la mano a la baja. Pero luego, después de 2008 repunta y tú no ves un repunte, y de hecho llevas como 8 trimestres consecutivos con números bastante feos en importaciones de bienes de capital. Una cosa es que el tipo de cambio, digamos, te haga sustituir importación por producto local, y lo otro es que efectivamente tú tienes maquinaria y equipo que no estás demandando porque no estás produciendo, no estás invirtiendo. Tú tocaste un tema central que tiene que ver con la reforma tributaria, Paulina. Hoy día hay noticias con respecto a ella, porque el Ministerio de Hacienda, junto al Servicio de Impuestos Internos, entregó hoy una de las últimas circulares que dan origen a la puesta en marcha de esta reforma tributaria. Se trata de documentos que han sido muy, muy esperados por los contribuyentes
interesante, ya que, por ejemplo, se incluyen el detalle de cómo se implementarán los dos nuevos sistemas de tributación, el de renta, ¿no es cierto?, el de integración parcial y el de renta atribuida voluntaria, que obviamente que van a tener que ser escogidos por los ciudadanos. Cuando el debate con respecto a la reforma tributaria todavía sigue. Todavía incluso, ¿no es cierto?, miembros no del ala más bien de gobierno, no de oposición, dicen que es un sistema muy complejo. Dicen que la gracia de un sistema tributario es que sea simple. Ahí se recauda más, es más eficiente. Y era nuestro caballo de batalla antes también, que la simpleza en nuestro sistema era el caballo de batalla. Y tú cuando empiezas a ver que sistemas tan complejos, por ejemplo, como el de Brasil, es donde empiezan los problemas, donde tú tienes más potencial también de ilusión y evasión, que es justamente lo que el Servicio de Impuesto Interno quiere disminuir. Entonces el costo al final va a ser tremendo. Es muy positivo que se abran por lo menos a la puerta a revisarlo. Antes estaban completamente... Así como Alberto Renos hace 1 año y medio dijo no voy a discutir la reforma tributaria y finalmente la discutieron. Ahora hace unos meses atrás te dijeron no vamos a discutir la revisión y ahora se están abriendo a revisarla. Yo creo que es bastante cuerdo, una buena señal. Vamos a ver en qué termina. Pero efectivamente es positivo, de todas formas. Sí, porque obviamente, por ejemplo, algunos que dicen que el de la renta atribuida es inaplicable. Sí, es muy complejo. De hecho, hasta los mismos contadores, los mismos abogados tributaristas, sí, la verdad que hablan de una complicación mayor, sí, al incluir, ¿no es cierto?, dos sistemas. Un poco nos quedan unos pocos minutos y me gustaría un poco mostrar cuáles son las perspectivas, qué cosas, qué elementos interesantes podemos analizar con respecto al vaivén económico de nuestro país. Seguimos, ¿no es cierto?, marcados por lo que es la reforma laboral que deja mucho que desear para muchas zonas, ¿no es cierto?, productivas, no productivas, de pequeñas y medianas empresas, académicos, también de los propios trabajadores, que no se tocan temas esenciales para el mejoramiento del capital humano, como es la productividad, como es un mejoramiento de ese punto esencial. Sí, bueno, quedan en la agenda económica un poco ya los temas están un poquito trillados, porque en el fondo le hemos dado vueltas a los temas que sobre todo los de reforma, hace un tiempo atrás y se siguen extendiendo, ¿no es cierto? Tú mismo dijiste, seguimos discutiendo la reforma tributaria. Probablemente es positivo que en el caso de la reforma laboral sea trillado porque significa que en el fondo le están dando la puerta a discutirlo más. Yo creo que el principal es el tema del reemplazo a huelga. Creo que ese es el principal, sea con trabajadores internos o externos con excepciones, después de una cierta cantidad de días, creo que es muy importante. De hecho, se han planteado casos como por ejemplo el de Canadá. Ahora, Canadá tiene en ciertas provincias tiene la posibilidad de reemplazo de huelga y en otras no. Entonces, el caso de Canadá no es que haya sido exitoso, da una reforma laboral similar a la nuestra. Por tanto, yo creo que la clave dentro de todas las discusiones, que obviamente la flexibilidad es la número 1, pero que no es lo crucial acá, sino que la discusión de la posibilidad de reemplazo. También las excepciones que se están haciendo para las pymes, ¿no es cierto? Pero creo que el tema de reemplazo, por lo menos con trabajador interno, es crucial. ¿Ustedes en IM Trust Credit Corp? Sí, ¿no es cierto? Sí, Capital. Tiene que ser todo junto, porque yo trato de decirlo todo junto, a veces me equivoco. Crédito Capital. ¿Han hecho también un pronóstico de inflación más bien al alza? O sea, ya no se habla de un 0,3, sino que se habla de un 0,4 para la próxima medición. Sí, hemos revisado con digamos, principalmente con miras a un tipo de cambio que no ha parado de subir. Como te planteaba antes, nosotros el precio del cobre lo vemos subiendo, por lo tanto el tipo de cambio más a la baja, pero claramente en el corto plazo este niveles de tipo de cambio van a incidir. También inciden las expectativas del corto plazo y probablemente se demora en traspasarse, por lo tanto más que en la inflación de este mes podría ser al siguiente o en los siguientes meses más que nada. O sea, creo que la revisión más importante al final es la que tenga que ver con el tipo de cambio fin de año y la depreciación que tengamos año a año. Y en ese sentido también hemos revisado al alza la inflación del año. Y probablemente ¿está cercana al 4%? 3,5%, pero el sesgo es al alza, claramente. Bueno, esos son los temas. Yo sé que nuestros auditores a veces pensarán, están repitiendo los mismos temas, pero señores auditores, son los temas que están en la coyuntura económica y que en Mirada Financiera tratamos de darle una perspectiva, pero son temas relevantes, ¿no es cierto?, para todos y también para el bolsillo de todos los chilenos. Paulina, 1.000.000 de gracias. Gracias por invitarme. Por haberme acompañado en este jueves. Y a todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera,
el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.